Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Esta es la tercera clase grabada, pregrabada para que después ustedes lo suba yo al campus virtual y después ustedes lo pueden visualizar cuando ustedes deseen a través del campus del ISO. Hoy lo que nos compete es hablar un poquito de lo que es la antropometría, que tenemos dos tipos de antropometría, una más estática y dinámica. Pero antes que eso, como siempre, les recuerdo de que están subidas las clases a través del campus, está el link de las clases pregrabadas, se encuentra también el PowerPoint o la tipo de documentación, o Word, o un PDF que he subido, ¿sí? Que refiere a esa clase, y como siempre, una pequeña actividad para ver si esos contenidos se han asimilado correctamente, y también dar un sentido más práctico a veces a tanta teoría que venimos realizando. También me tomo el tiempo para decirles de que la próxima clase sí va a ser sincrónica, o sea, va a ser en vivo, no podemos visualizar. La idea de esas clases que vamos a ir teniendo escalonadamente de clases sincrónicas es poder, o mejor dicho, que ustedes puedan dilucidar, que ustedes me puedan interpelar de todos los tipos de consultas que vayan teniendo alrededor de las clases. Nos tomamos estas sincrónicas para despejar cualquier tipo de duda de los contenidos que hemos visto hasta esa clase, ¿sí? Bueno, empezamos con la clase de hoy. Como siempre voy a subir el PowerPoint para ir hablando y explicando cada una de las diapositivas que vamos a ir tratando en el día de hoy. Como les dije anteriormente, hoy vamos a hablar un poco de lo que es la antropometría, ¿sí? Un aspecto fundamental de lo que es la ergonomía. Y hablando de dos tipos de antropometría, ¿sí? Es un poquito, esta parte es un poco de la historia, sí, obviamente que antropometría ya hablamos de la época antigua, que se hablaba de las medidas del cuerpo humano. Es decir, ¿sí? La antropometría habla de eso, de los diferentes tipos de medidas, o sea, aspectos cuantitativos del cuerpo humano, hablando tanto de la estructura anatómica del cuerpo humano. Y tenemos la esencia de antropometría. ¿A qué apunta la antropometría? La búsqueda, miren esta definición que es muy correcta. La búsqueda de la adaptación física entre el cuerpo humano en actividad y los diversos componentes de espacio que la rodean. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Y es una frase que a veces tenemos que tener en cuenta mucho en lo que es la ergonomía. Muchas veces el ser humano, o el mejor dicho, replanteo, el cuerpo humano se tiene que adaptar al trabajo, se tiene que adaptar a las herramientas que se utilizan, se tiene que adaptar, ¿sí? A, por ejemplo, el mobiliario, por ejemplo, una silla, ¿sí? La antropometría es diferente, la antropometría son los datos, ¿sí? Es lo que apunta, y también, por qué no decirlo también lo que apunta en la ergonomía, es la adaptación del entorno hacia el cuerpo humano y no al revés, ¿sí? ¿Cómo podemos, con esos conocimientos de las medidas del cuerpo humano, podemos ir dilucidando y adaptando nuestro entorno laboral referido a ello? Hablamos de la importancia de la antropometría, ¿en qué sentido? Como a veces hablo en otras clases, ¿sí? A veces no es tanto, más que nada sobre higiene, no es tanto lo que podemos hacer, sino, en verdad, lo que no podemos hacer. Nos abocamos a eso, de una persona que tiene diferentes tipos de medidas antropométricas, capaz de ciertos tipos de tareas que no la puede realizar, o realizarlas le conlleva un gasto, ¿sí? De energía física o un daño, ¿sí? Porque no decir una enfermedad laboral a posteriori, porque no se adaptó o no se tuvo en cuenta esas medidas antropométricas a su puesto de trabajo o su ambiente laboral en ese sentido. Entonces hace referencia a esa problemática. Pero también la antropometría se divide o se clasifica, mejor dicho, en dos aspectos. La antropometría estática o estructural, o funcional o dinámica. La antropometría funcional o dinámica también puede ser llamado biomecánica, ¿sí? Tiene esos
dos nombres y ambos son correctos. Podemos definirlo con estos nombres por ahora para que no mezclarlos un poco los contenidos. La teoría es táctica, estructural. Es decir, las medidas del cuerpo humano, pero ¿en qué? En reposo. ¿Sí? En reposo. Por ejemplo, habla también de la altura, ¿sí? La altura del brazo, la altura del torso a los hombros, la altura de las piernas, también aspectos fundamentales. El peso, la edad también, difiere o hace hincapié en lo que es la antropometría. Pero la funcional o dinámica, o también, como yo le dije, se llama biomecánica, habla de esas medidas, pero con respecto al cuerpo humano en movimiento. ¿Sí? En movimiento. Dos aspectos también, por ejemplo, pongamos un ejemplo de ambas, o de cómo vamos a aplicar. Antropometría estática puede ser una silla, de una persona que trabaja capaz en un concerto largo tiempo en una posición sedentaria. Entonces, capaz no es lo que importa tanto la parte de biomecánica, tanto el movimiento, sino simplemente su compostura física sea adecuada, la altura de sus pies para que no queden colgando y capaz los moleste o dificulte la circulación sanguínea. Ahora, sí, capaz la parte de antropometría dinámica, una persona que trabaja en una línea de ensamblaje de una industria, con lo cual lo que me importa es, capaz, la medida del brazo, pero en movimiento, rotando y agarrando diferentes partes para ir ensamblando algún componente en una línea de producción. Entonces, para que tengan dos ejemplos bien prácticos, ¿sí? Palpables, de lo que hace referencia a lo que apunta ambas antropometrías. ¿Sí? La antropometría es básico en lo que es la ergonomía. La estática, las dimensiones dijimos del cuerpo humano, pero sin movimiento. Algunas medidas o algunos aspectos de antropometría estática, el peso del cuerpo, ¿sí? Y yo les dije también la aplicación, ¿qué sentido? Bueno, yo hago el peso, ¿y para qué me sirve? El tamaño de la ropa, el tipo del equipo de protección personal, si una persona capaz tiene es de gran compactura, tiene un peso elevado, tiene que tener una ropa de trabajo, acuérdense, la ropa de trabajo, también tiene un aspecto de la ergonomía, la ropa de trabajo es un elemento de protección personal, ¿sí? Diseño del equipo de trabajo, dijimos la parte de mobiliario de una empresa, el soporte estructural para asientos, plataformas, sillas, que soporte la estructura, el peso, mejor dicho, de ese trabajador. Hablamos también de la estatura, ¿sí? ¿Y con qué fin? Por ejemplo, este también emplea con frente a alturas mínimas para arribar la cabeza del sujeto. ¿En qué sentido? Por ejemplo, una persona que tiene que agarrar a un tipo de elemento, ¿sí? Capaz su altura no lo permite, entonces se tiene que tener en consideración la altura de la persona para poner en altura cualquier tipo de elemento que vaya a utilizar en su trabajo. También, por ejemplo, la altura, habla, por ejemplo, de la altura de torso a la cabeza, para una persona que va a estar trabajando en la computadora, a qué altura debe estar, para que no tenga este movimiento, o que se tenga que inclinar, o que tenga que levantar la cabeza, cuando podría ocasionar a futuro un daño cervical. Altura de los ojos, lo que había dicho anteriormente. Altura también del hombro, ancho de los codos, ¿sí? Diámetro inferior, altura de la cabeza, mucho trabajo hoy en día, trabajo sedentario. Este tipo de antropometría estática es muy importante, como dije, trabajo sedentario. Hoy en día el trabajo de home office, el trabajo remoto, ¿sí? Está en la boca de todos y es algo que se está implementando mucho. Entonces, tiene que ver con una persona que está sobre nosotros ahora en este momento, hablando a través de este tipo de plataformas Zoom, yo realizando este video a la altura que tengo que estar para poder que me visualicen correctamente, si tengo que forzar mi cuello para estar un largo tiempo. Miren como algo, ya vemos la terminal estática, le damos un tipo de concepto bien palpable, ¿sí? Bien práctico y los tiempos que corren hoy en día.
También, como dijimos, que también otros tips a tener en cuenta, sexo, edad, grupo étnico, hasta el nivel socioeconómico se toma en cuenta. Miren qué tipo, o qué amplio que es la antropología estática. Y la dinámica. Tomando en cuenta esas medidas antropológicamente estáticas, ahora la explayamos también en movimiento. ¿Cómo repercute ese tipo de medidas tomando en cuenta el movimiento de las personas o los movimientos que deben realizar en su lugar de trabajo, en su ambiente laboral? Perdón. Y acá yo ya he hecho un pequeño trabajito para los planos sagital, plano frontal coronal, plano transversal, que esto yo se los había enviado, ¿sí? Y aquí tenemos otra parte de la dinámica, la flexión, doblarse o disminuir el ángulo entre las partes del cuerpo, ¿sí? Yo me flexiono. La extensión, cuerpo movimiento sagital respecto al eje transversal, extensión y flexión, ¿sí? Y también tenemos la rotación. La aducción también consiste en acercarse a la línea media del cuerpo frontal, realiza alrededor de un eje entero del poste, ¿sí? Diferentes tipos de movimiento. Aquí tenemos la abducción, movimiento lateral de mi pierna. Flexión, extensión, rotación. Todo eso movimiento tiene mucho en cuenta. De vuelta, por ejemplo, estoy en línea de ensamblaje y tengo que armar dos elementos, ¿sí? Y tengo un elemento acá y después tengo el otro elemento que tengo acá para ensamblar el otro y darle el producto terminado. Y realizo todo el tiempo este tipo de rotación. Bueno, ¿cómo podemos pensar si mi movimiento es adecuado? Si tengo que forzar mi torso a realizar el movimiento de rotación para arreglar este elemento y ponerlo con este elemento, ensamblarlo y dejar el producto terminado. Se toma en cuenta esto, ¿sí? La rapidez con que yo lo hago, el desgaste físico y a posteriori si puedo o se me puede producir a un tipo de trastorno musculoesquelético o meramente muscular debido a este tipo de movimiento constante repetitivo. Pronación y supinación. Movimiento de la palma se realiza el movimiento hacia abajo también. Hoy día también se encuentran mucho estos movimientos, ¿sí? Muy específicos. Se habla de movimiento de ratón, movimiento de qué? Del mouse, ¿sí? Se toma mucho en cuenta para una medida dinámica, una medida antropométrica dinámica, que piensen cuántas veces movemos más en una hora. ¿Y esto para qué? De vuelta, ¿cuál es la importancia? La importancia de todo esto es la adaptación. Adaptar las herramientas, el mobiliario, los elementos que yo utilizo hacia la antropometría estática dinámica, o sea, que mi ambiente laboral, mis herramientas, mi mobiliario, se adapte a mí y yo no a ellos, ¿sí? No puedo ponerme más altura, no puedo sacarme un brazo, no puedo tener mayor rotación. Por lo tanto, ¿sí? Las herramientas, el ambiente se debe adaptar a mí y a mis movimientos, y no al revés. Ahora, que a veces pasa al revés, sí, pasa. Pero hoy en día, la verdad que la agronomía tiene un gran repunte y se toma muy en cuenta, más aún con los trabajos sedentarios, que uno podría pensar que al tener menos trabajos de movimiento, de carga física, la ergonomía tendría menos importancia o menos relevancia. Por el contrario, los trabajos sedentarios han tenido un gran hincapié en el auge de la ergonomía. Y principalmente, miren, tenemos algunos conceptos. La importancia. ¿De qué aspectos? Diseños para extremos. ¿Qué significa eso? En ciertos casos se tiene que diseñar para una medida extrema de la población. A veces nos tomamos mucho también en la ergonomía valores medios, medidas promedio. Ahora sí, obviamente, siempre hablando en plural. A veces sí tenemos que hablar en singular, ¿sí? Tenemos que hablar individual, porque una persona que tiene medidas extremas, tanto si fuera muy bajo, muy alto, entonces debemos replantear y adaptarnos, ¿sí? Adaptar nuestro puesto de trabajo a ese tipo de ambiente laboral o a ese tipo de herramienta o mobiliaria. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a tomar en cuenta?
Dijimos diseños para extremos, lo expliqué recién. Principio de diseño para un intervalo ajustable y principio de diseño para el promedio. ¿Sí? Perdón, paso de vuelta. Ahí está. Diseño para es ajustable. ¿Qué significa ajustable? Que se puede adaptar, que tiene un margen de adaptabilidad. ¿En qué sentido? ¿Cómo se podría hacer esto? Por ejemplo, una silla. ¿Sí? Una silla de computadora. La silla de computadora me permite ajustarse para hacer que sea más alta o más baja. Entonces me permite, capaz no sea específicamente para un tipo de medida antropométrica estática de altura, sino que me permite dar un rango, ¿sí?, en el que puedo jugar, pues se puede adaptar y permite ser ajustable. ¿Sí? Hay veces que podemos tener estos tipos de elementos que permiten este ajuste, nos dan un margen para ir jugando un poco. ¿Y diseño para el promedio? ¿Qué es? Específicamente es eso, como dijimos, muchas veces la ergonomía toma valores estándares, toma valores promedio, una cierta altura, no sé, 1,80, sería 1,85, sería un estándar de altura básico. Entonces, obviamente, hace algunos diseños para la mayor cantidad de población, porque en algún lado no podemos ser tan específicos en ese sentido. ¿Sí? Pero yo, por ejemplo, le dije el ejemplo del diseño ajustable, como podemos visualizar la silla, que permite un margen de ajustabilidad para adaptar la persona, perdón, al revés, para adaptar la silla a la persona, a sus valores antropométricos estáticos, así como dinámicos. Y ahora vamos a hablar también qué pasa, ¿sí?, mejor dicho, cuando no sucede esto, o sea, cuando no podemos aplicar la ergonomía. Cuando realizamos la investigación, tomamos los valores antropométricos estáticos, así también con los valores antropométricos dinámicos, ¿sí?, es decir, la recolección de información, y lo plasmamos. ¿Cómo lo plasmamos? ¿Cómo es la parte operativa? Dijimos, promedio ajustable, promedio de promedio, y los principios de extremos. O sea, yo aplico ese conocimiento para modificar el ambiente y las herramientas. Ahora, a veces no logramos hacer esto o no logramos con la mayor eficacia o eficiencia y se producen los TME, trastornos musculoesqueléticos, o también pueden llamar lesiones musculotendinosas, ambos nombres están bien, pero lo que mucho más vamos a utilizar son lo que es trastornos musculoesqueléticos, TME. Es uno de los problemas de salud, es una de las enfermedades laborales, ¿sí?, de mayor crecimiento, no solo eso, que ocupa el mayor porcentaje, la mayor cantidad de enfermedades profesionales son trastornos musculoesqueléticos laborables. ¿Y qué es un trastorno musculoesquelético? ¿Sí? Es cuando yo tengo un tipo de sintomología, un conjunto de lesiones inflamatorias o degenerativas de los músculos, tendones, articulaciones, ligamentos, nervios. Bien, acá esta parte, y voy a hacer un poquito de hincapié en esta parte. Dice lesiones inflamatorias o degenerativas. ¿Inflamatoria qué significa? Se me inflama un músculo, lo esforcé, me lastimé, yo tomo un periodo de descanso, tomo un antiinflamatorio, un poco de hielo y se me va. Ahora, hay unos tipos de trastornos musculoesqueléticos que ya son de tan alto grado que no solo no me permiten recuperar, sino que son degenerativas. ¿En qué sentido degenerativas? Que se van acrecentando, ¿sí? Que me disminuyen mi capacidad motora, y no solo que queda ahí, sino que se van agrandando, se van haciendo cada vez peor, disminuye cada vez más mis funciones motoras, mi fuerza de agarre, mis movimientos, mi elasticidad. Entonces, los vamos dividiendo también en esos dos aspectos principales. ¿Sí? Y donde casi siempre más hay: espalda, cuello, hombros, muñecas, manos y codos. ¿Sí? Son los de más, casi siempre, la mayoría son de parte de los miembros superiores. Los brazos, así también la parte superior, cuello, ¿sí? También espalda, codos, y también las partes lumbares.
Ahora, ¿hay trastorno musculoesquelético de los miembros inferiores, de las piernas? Obvio que sí, ¿sí? Y las hay. No son la mayoría, pero también las hay. Tenemos, perdón, ahí voy a sacar un segundito. Eso es la otra, vamos a hablar en otro video de las trastornos musculoesqueléticos que más hay, ¿sí? O que más se conocen: tendinitis, síndrome de túnel carpiano, ¿sí? Cebalgias, mialgias y lumbalgias, ¿sí? Eso lo voy a hacer en el otro video que les voy a enviar para que ustedes lo puedan ir visualizando e ir trabajando con ello, ¿sí? Ahora lo voy a hacer en dos partes el video para que lo puedan ir viendo y que no sea tan pesado. Así que ahora también, esta sería la parte número 1 de la clase 3 y ahora les subo la parte número 2, chicos y chicas.